Mi otro yo. Dios les bendiga. Nuevamente yo por aquí trayéndoles la palabra de Dios. En estas semanas hemos visto el papel tan importante que cumple el perdón en nuestras vidas. Y en este proceso está el perdonarse a sí mismo. Esto significa admitir nuestra naturaleza pecaminosa, implica admitir que somos imperfectos e incapaces de llegar a ser perfectos por nosotros mismos. Significa reconocer la profundidad de nuestra depravación. Significa rechazar la idea de nuestros esfuerzos que pueden expiar nuestros errores. La idea de que nuestros esfuerzos pueden expiar nuestros errores. Pero también significa recibir y caminar en la plenitud de la gracia de Dios. Cuando nos humillamos y recibimos la gracia de Dios, podemos dejar de lado nuestra propia angustia contra nosotros mismos por nuestros errores. Llegamos a comprender que el Creador del universo nos amó tanto, no solo nos hizo, sino que deterioró y destrozó nuestra rebelión contra Él. Lo maravilloso del perdón de Dios es que no es meramente transaccional, más bien es relacional. Cuando somos salvos, nos convertimos en hijos de Dios, tal como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo, que nos transforma. En Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Podemos empezar dándonos cuenta de que perdonar, ya sea que conlleve perdonar a otro o a nosotros mismos, no se trata de aprobar malas acciones. No se trata de una falta de responsabilidad. Se trata de entender que Dios perdona a los pecadores. Que Dios perdona a los que se arrepienten de sus pecados. Se convierten a Él y que entonces Dios les da esta oportunidad y les permite seguir adelante. Muchos no logran crecer en el servicio a Dios o en su relación con Él, porque creen que no son lo suficientemente buenos para estar con Dios y se avergüenzan de sí mismos, como pasó con Adán y Eva. Se avergonzaron de ellos mismos después de haber pecado. Porque el Señor es tan bondadoso, es tan bueno y ha dado segundas oportunidades. Pero para perdonarnos a nosotros mismos, debemos saber que el ser hijos de Dios nos da una nueva identidad. Esta identidad está dada. El inicio del perdón es admitir nuestra nueva naturaleza. Y el pasaje principal de la prédica de hoy, que se llama Mi otro yo, está en 2 Corintios 5:17. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos aquí dos cosas importantes: perdonarnos a nosotros mismos y aceptar nuestra nueva naturaleza. Perdonarnos a nosotros mismos.
Cuando logramos perdonarnos a nosotros mismos, podemos llegar a impactar las vidas de los demás. Podemos llegar a ser ese ente de bendición que el Señor nos pide. Ese ente de bendición que el Señor quiere que seamos. Tenemos varios ejemplos. Estos ejemplos de personas que se perdonaron a sí mismos son esas personas que lograron impactar las vidas de los demás. Son esas personas que han logrado ser un ejemplo, que han logrado impactar la vida de otros, de esa forma en la que el Señor nos pide. Tenemos la historia de Nicky Cruz. La cruz y el puñal se llama su película. Era un pandillero, drogadicto, le robó a la misma persona que le predicó. Él tuvo que perdonarse a sí mismo por tanta maldad que hizo y que le hizo a muchas personas. Siendo pandillero no tenía escrúpulos, hacía muchas cosas malas, era una persona comúnmente llamada lacra de la sociedad. Es lastimoso que a una persona le puedan tachar de esta manera. Pero él supo, él entendió, gracias a alguien que fue y le predicó de la palabra de Dios, que tenía una nueva oportunidad, que podía perdonarse él a sí mismo para poder avanzar y para poder ser esa persona de ejemplo que el Señor nos pide que seamos. Él se arrepintió, grabaron una película, él trajo mucha bendición, él trajo muchas personas a los pies de Dios, a los pies de Cristo, porque él fue de impacto para esta juventud, porque él fue de impacto para estas personas a las que él les habló, a él les predicó, a las personas que él conocía. Y en este proceso de perdonarse a uno mismo, debemos de entender que nosotros, si no nos perdonamos a nosotros mismos, no vamos a poder ser esas personas de impacto, esas personas que el Señor quiere que seamos. Y perdón que les repita tantas veces esto, pero es importante entender que si es que tenemos ese sinsabor en nuestra boca, ese deseo de no avanzar porque nos creemos que no somos lo suficiente buenos para Dios, estamos equivocados. Si es que Él nos aceptó como sus hijos, eso quiere decir que estamos aprobados para poder ser testigos de su palabra, para poder llevar su evangelio a las multitudes, a las naciones, para poder llevar su palabra a nuestra misma familia. Este señor Nicky Cruz le asaltó a la persona que le habló de Dios. No creían que él podía tener un destino como el que hoy tuvo. No creían que él podía tener un futuro como el que él hoy tiene. Porque hoy es un pastor de jóvenes, porque hoy es una persona que habla de Dios, porque hoy es una persona que impacta. Les habló a las personas de su misma pandilla, les habló a las personas que estaban en su barrio, y él aceptó al Señor en su corazón. Y fue esa persona que pudo impactar más personas. ¿Por qué? Porque él se perdonó por todo lo malo que él hizo. Se dio cuenta que hay un lugar más allá del culparse a uno mismo, es el amor de Dios. De igual manera, Pablo Olivares, un cantante que fue famoso, un cantante argentino famoso, fue criado en un hogar cristiano, su madre oró mucho por él. Él siempre le dijo que no creía en Dios. Él tuvo una fama temporal, como un rockero, tuvo una fama temporal en el mundo, tuvo una fama temporal. ¿Por qué? En el mundo tendrás aflicción, dice la palabra, pero yo he vencido al mundo, nos dice Jesucristo. Y es la manera en la que nosotros tenemos que entender que cuando vencemos nuestros temores, cuando avanzamos al siguiente nivel,
de perdonarnos a nosotros mismos. Podemos servirle a Dios. Este cantante argentino fue un día de gira a México, como dice la película. Él llegó a México, le ofrecieron una guitarra eléctrica, asistió a donde estas personas que le iban a vender esta guitarra eléctrica, todo era un engaño, era una farsa. Lastimosamente, él estuvo al borde de la muerte. Dato curioso es que el Señor, si es que se puede llamar así, al señor ladrón, a la persona que le quiso robar, él le preguntó y le dijo, ¿crees en Dios? Él dice que vio cómo pasó toda su vida delante de él y le preguntó a su interior, ¿por qué el ladrón me hace esta pregunta? Si sabe muy bien que yo no puedo creer en Dios porque soy un rockero, porque soy una persona del mundo, porque soy una persona que dejó a un lado todas las enseñanzas de su madre para buscar una fama temporal, para buscar un desahogo en un lugar que no era en el que yo debía estar, que no era el lugar donde yo fui llamado. Él lo pensó mucho y respondió, sí creo. Luego fue un total cambio espiritual, un total cambio de mentalidad, un total cambio en su interior. Fue algo maravilloso que él recibió, que él sintió y que él se dio cuenta cuán grande es Dios. Que él se dio cuenta de la forma en la que obra Dios. Fue y le pidió perdón a su madre. Él se perdonó a sí mismo porque había ofendido demasiado a su madre. Porque se había dado cuenta de que todo lo que él hizo estaba mal. De que todo lo que él tenía pensado como bueno era malo. Y Pablo Olivares hoy trae muchas personas por medio de la música a los pies de Cristo. Él trae multitudes, predica, canta, Poema de Salvación, una canción muy conocida. De esta manera, Nicky Cruz y Pablo Olivares han impactado el mundo. De igual manera, tú puedes impactar al mundo si te perdonas a ti mismo. Y el ejemplo más claro de perdón está escrito en la Biblia. Y es el ejemplo más grande de predicación, de ejemplo de lo que es ser discípulo, de cómo se lleva el evangelio a las naciones. Es la historia de Pablo Saulo de Tarso. Él fue uno de los mayores perseguidores de los cristianos en el tiempo del Imperio Romano. Él tuvo que perdonarse a él mismo por tanta maldad. Porque él no hubiese logrado cumplir este propósito luego de que Jesús, el mismo Jesús, se le hubiese aparecido a Pablo y le hubiera dicho a Pablo lo que él tenía que hacer. Es un ejemplo que miles de cristianos en el mundo debemos seguir. El ejemplo de Pablo. Este movimiento que logró Pablo incrustar en la mentalidad de todos los creyentes, de los judíos, de los gentiles, logró impactar el mundo. Y tenía un propósito. Y tenía un propósito porque luego de que él persiguió a tantas personas, luego de que él fue tan malo con tantas personas, llegar lavado la cara y decirles, yo les perseguí, pero ahora les amo. Qué difícil, qué duro. Son situaciones que vivimos todos, todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos daño a alguien,
Debemos perdonarnos a nosotros mismos por ese daño que le hicimos a alguien. Obviamente viene el proceso del perdón a esa persona. Cuando fallece alguien, nos sentimos culpables porque pensamos que no hicimos lo suficiente por esa persona que falleció. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, tal vez porque pegamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, le faltamos el respeto a la autoridad. Debemos perdonarnos porque no hemos sido ejemplo, porque no hemos sabido avanzar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos dicta. Ese ejemplo, ese lugar donde debemos salir, se llama perdonarnos a nosotros mismos. Y es lo que Dios quiere, que nos perdonemos a nosotros mismos para poder avanzar cada día, para poder continuar, para poder plantar todas estas iglesias como las que plantó Pablo. ¿Sí? ¿Qué pasa si todas estas personas no podían perdonarse a ellos mismos? ¿Qué pasa si nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Toda esa maldad debemos dejarla a un lado. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ese linaje escogido, ese real sacerdocio, es el que el Señor tiene preparado para nosotros. Me perdono a mí mismo, acepto mi nueva naturaleza y puedo recibir estos beneficios, recibir estas bendiciones, recibir con amor lo que el Señor tiene preparado para mí. En 2 de Corintios, el pasaje principal que tenemos hoy, lo voy a leer en varias versiones. 2 de Corintios 5:17, donde habla de nuestra nueva naturaleza. Vamos a ver que en la Nueva Versión Internacional dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y para estar un poco más claros, en la palabra de Dios para todos dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Aceptar nuestra nueva naturaleza nos permite perdonarnos a nosotros mismos y perdonarnos por todos los errores cometidos y no caer en la trampa del enemigo que nos acusa, que nos acusa para que no se cumplan las perfecta voluntad de Dios, que nos acusa para que no se cumpla el propósito de Dios. Como conclusión, solo la gracia de Dios puede transformar hasta el corazón más duro. Al aprender a perdonarme, yo puedo perdonar a los demás y ser ejemplo de amor que el Señor quiere que seamos para avanzar al futuro que Él tiene preparado para nosotros. En Jeremías 29:11 de la Nueva Traducción, de la Nueva Versión Internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa esperanza que todos necesitamos de la palabra de Dios está ahí en nuestra nueva naturaleza. Está ahí, abierta, está la puerta para que nosotros entremos, la aceptemos,
perdonándonos a nosotros mismos. No piense que usted no es suficiente bueno para servirle a Dios. Usted es el llamado. Usted está aquí para poder recibir de la palabra de Dios y entender su nueva naturaleza. Si ahora usted es una nueva criatura, si usted es creación de Dios, si usted está ahora adoptado por Dios, lleve las buenas nuevas. Anuncie, proclame el Evangelio de Dios y dele gracias porque cada día Él va a estar velando por usted. Encárguese de los negocios de su Padre y Él se va a encargar de todo lo que tiene usted en su vida. Créale a Dios, porque es la manera correcta de vivir la vida. Terminemos con esta oración. Señor Padre, hoy te doy yo gracias por cada una de las personas que está viendo este video, por cada una de las personas que está hoy perdonándose a sí mismo, que está hoy tomando esa decisión de ser una nueva criatura, que está tomando hoy esa decisión de servirte, de seguirte y de saber que solo tú eres el único que nos puede dar esta nueva oportunidad, que nos permite avanzar cada día hacia esa esperanza y hacia ese futuro que tú tienes preparado para nosotros. Gracias porque nos has hecho linaje escogido, generación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos tu luz admirable en las tinieblas, para que llevemos ese evangelio que mueve a las naciones, que anima a las naciones y que da esperanza a las naciones. Yo te doy gracias, amado Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.